Y decirles, como dijo Brandon, es un gusto, es un placer estar aquí. Disfrutar su presencia es algo especial. Y como familia uno se siente bien viéndolos a la cara. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Eso. En la mañana que hice esa pregunta, todavía estábamos un poco dormidos. Pero ya aquí ya no hay pretexto, ¿verdad? Ya es más tarde. Bueno, déjenme presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es David Beltrán. Tengo el privilegio de servir en el cuerpo de enseñanza de Grace Church en español. Y para comenzar el día de hoy, déjenme comenzar solamente con una ilustración. Después vamos a entrar a la escritura y vamos a orar. Pero para que comencemos, como colocando nuestra mente en algo en particular, les voy a contar una historia y quiero que se la vayan imaginando. Hagan de cuenta que ustedes son como un náufrago. Un náufrago que lleva varios días en el mar. Han luchado con tormentas, el sol. Solamente tienen unos remos, un poco de comida y un poco de agua. Pero una tarde, de repente en el horizonte, ven una pequeña luz. Y dicen, no, es un barco. No alcanzo a llegar. No llego. Ya las fuerzas no me dan. Pero ustedes observan que la luz no se mueve, sigue fija. Y entonces dicen, ok, hay que ir a esa luz. Tengo que luchar con mis propias fuerzas y tengo que ir a esa luz. Y empiezan a remar y a remar y se empiezan a acercar a esa luz. Casi para llegar se dan cuenta que se trata de un faro. Y llegan al faro y se encuentran con un personaje que vive ahí. Un anciano que por más de 40 años ha estado ahí y que al preguntarle qué hace él ahí, dice, esta es mi vida. Aquí vivo desde hace 40 años. No abandono el faro porque esta zona es una zona en donde hay muchos bancos de piedra. Si no hubiera un faro, habría muchos encallamientos de los barcos. El tema que quiero que observen es esto. La luz de ese faro era importante, pero más importante que la luz del faro era el faro mismo. El Evangelio de Juan está diseñado de una manera en donde lo que ha hecho el evangelista es mostrarnos a través de 7 señales justamente eso. Las señales han dirigido su objetivo al faro. No es importante la señal, es importante a dónde se dirigen. Y esa es una forma de entender el Evangelio muy diferente porque hay varias cosas que necesitamos tener como contexto. La primera de ellas es que si vemos que está enclavado justamente en 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también vemos que estamos en el capítulo 12. Y el capítulo 12 es casi la mitad del Evangelio. Es decir, que los últimos 6 días de la vida de Jesús se abarcan en 10 capítulos. Pero en el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, los últimos 3 aproximadamente tratan ese tema. En Marcos, 16 capítulos, también los últimos 2 o 3. Y el mismo estilo es en Lucas. Entonces significa básicamente que el mensaje que el evangelista está tratando de darnos a entender es la importancia que tienen estos 6 últimos días de la vida de Jesús. Otro de los, digamos, líneas o formas en que se puede estudiar el Evangelio de Juan es a través de los 7 grandes yo soy que hay descritos en el Evangelio. Ese gran yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida, nos hacen entender una parte del carácter de Cristo. Y eso es justamente algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque de otra manera estaríamos perdiendo la riqueza que tiene el Evangelio. Ahora, cuando llegamos justamente a Juan, capítulo 12, versos 20 al 50, tenemos un gran tramo por recorrer. Robbie la semana pasada nos habló
justamente de la primera parte. Pero esta parte se va a enfocar en algo muy particular. Es como si fuera un resumen, como si fuera un editorial. Jesús está abandonando ya lo que es su ministerio público. Ustedes recordarán que desde el principio Jesús andaba con las multitudes. Ahora va a cambiar. En un versículo dice que se ocultó. En realidad la palabra nos da a entender, tal vez en español eso, pero en el castellano, en la palabra original no es eso. No significa que se ocultó, simplemente que se apartó para ahora dirigirse a algo muy particular, a sus discípulos. Ahora Jesús va a poner sus ojos en esos discípulos que tiene. Y vamos a comenzar la lectura de esta parte de la Biblia que hoy tenemos, del verso 20 al verso 26. Y fíjense cómo dice. Verso 20. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Aquí hago una primera parada. Algunos griegos. Bueno, la Biblia no explica por qué estos griegos se acercaron a Jesús. Dice en la traducción Reina Valera que fueron a adorar. Eso nos da como un primer elemento para analizar que probablemente eran judíos prosélitos. Eso significa que ellos se habían convertido al judaísmo. Ahora, ¿les llamaba la atención Jesús? Claro. Todo el evangelio ha estado plagado de él presentarse ante la multitud y dar esas señales. Pero esas señales, ¿hacia dónde se dirigen? No debes perder de vista lo que dice Juan 20:31. En Juan 20:31 nos dice cuál es el propósito de este libro. Y te lo leo. Juan 20:31. Pero estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que en realidad este evangelio nos está mostrando? Que tiene un propósito muy definido, y es que creamos que Él es el Hijo de Dios. Eso, tal vez para muchos en este momento, simplemente digamos, yo creo en Él. Pero conforme vayamos desarrollando los versículos, te vas a dar cuenta que en tu vida, muchas veces, aunque tú dices que crees en Él, tus actitudes dicen todo lo contrario. Y eso lo vamos a leer después. Entonces, estos griegos se acercan a Felipe. Bueno, puede haber una razón. Felipe es un hombre griego. Y él, según Juan 1:44, junto con Andrés y su hermano, ellos eran de Betsaida. Entonces, era una ciudad en el norte, en donde había mucho prosélito. Podría ser que hubiera llamado la atención eso. No se sabe. En realidad no explica la Biblia. Pero piensa por un momento en esto. Ellos se acercan buscando a Jesús y es un primer desafío que nos hace. ¿Cuántos de nosotros en realidad nos acercamos buscando a Jesús? Tú vienes aquí el domingo, pero entre semana, ¿cuánto tiempo pasas buscándolo? ¿Cuánto tiempo pasas abriendo tu Biblia, orando, estudiando, memorizando, haciendo vida devocional? No lo sé. Pero lo que hace Jesús en la vida de ellos es algo que les llama la atención. Y hoy es un día en donde lo que, por lo menos para mí, significa venir y hablarte de esto es un desafío. Un desafío a que pongas primeramente tu vida al frente y veas cómo está funcionando tu vida con relación a tu relación con Cristo. Decía yo en el servicio pasado que al primero al que le predica el Señor es a uno mismo. Cuando yo empiezo a leer y a estudiar la palabra, que normalmente dedico gran parte de la semana, en toda esta semana me he estado preguntando, ¿qué tanto mi relación con Cristo refleja en realidad, con honestidad, con sinceridad, que yo soy un discípulo verdadero? Y no porque me veas aquí parado predicando la palabra, con eso des por sentado
que yo tengo algo diferente, porque no tengo nada diferente. Yo también pertenezco al hospital en el que estamos y solamente estamos siendo salvados por el Señor. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que nosotros, sabiéndonos pecadores y sabiendo lo que somos, tenemos que tener mucho más cuidado y atención en cómo es nuestra vida diaria con el Señor. A veces damos por sentado, con que yo venga el domingo es suficiente. Y si hago una pequeña lectura entre semana, ya cumplí con mi dotación de Biblia esa semana. O de oración, un poco en la mañana, un poco a mediodía, un poco en la noche, con eso ya también cumplí. Esa no es la vida de un discípulo. La respuesta que da Jesús en el verso 23, la verdad es que te rompe la cabeza. Porque cuando tú vas y preguntas por alguien, oye, quiero ver a David, obviamente, a ver, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Pero Jesús lo que contesta es algo totalmente diferente. Y fíjate lo que dice el verso 23. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Verso 26. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y la forma en que contestó Jesús es algo que en realidad te lo explico con mucha sencillez. Él lo que está diciendo en este momento es, ha llegado el momento. ¿Cuál es el momento? La crucifixión. Ya en 3 ocasiones anteriores había dicho, no es el momento, pero ya llegó el momento. Todo lo que se relató en Génesis y a lo largo del Antiguo Testamento con las profecías y todo lo que él venía anunciando en su ministerio está llegando a una conclusión. Piensa en esto, cuando llegamos al momento, a la época de la Semana Santa que le llamamos, en la mayoría de nuestros corazones siempre hay tristeza, porque viene a nuestra mente el sacrificio que hizo Jesús. Lo masacraron, lo golpearon, lo humillaron. Y siempre en nuestra mente está eso. Pero ¿te has puesto a pensar que podemos tener una actitud de victoria total? Que en realidad lo que está mostrando eso es el momento culminante, la gloria del Señor. Para eso Él vino a esta tierra. Pero nosotros a veces ese elemento lo apartamos, lo quitamos. Y no le damos la importancia que tiene, como Él, ciertamente al entregar su vida, estaba cumpliendo en obediencia. Y ese es un ejemplo que cada uno de nosotros puede tomar. La obediencia del Señor, el cuidar los tiempos necesarios. El grano, lo que dijo Dani ahorita me encantó, porque él dijo, yo fui y sembré ese pinito, y se está muriendo. Claro, porque la obra del hombre no sirve para nada. Pero él era un grano de trigo que tú lo veías y podrías decir, está muerto. No, es insignificante. Pero ese pequeño grano de trigo fue sembrado, dio fruto y la semilla se esparció. ¿Y sabes dónde veo la cosecha? Aquí, en la cara de cada uno de ustedes. Nosotros somos esa cosecha que a partir de ese sacrificio de Cristo, ahora nosotros tenemos esa posibilidad. Y nosotros podemos dar fruto también. Por eso estar consciente de esto que está sucediendo, de esto que nos está contando el evangelista, es importantísimo para que nosotros en nuestra vida personal podamos transformarla y cambiarla. Y no vivir una vida estancada en las comodidades que ofrece este mundo. Dice, y no lo dejo pasar, el verso 26. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva.
¿Estás consciente de que el ofrecimiento que está haciendo justamente Jesús es que Dios te tenga en una estima diferente? Acaba de dar cómo hacerlo. El que quiera ser mi discípulo. Y ese es un punto que necesariamente tienes que tenerlo en la mente. Pensar, ¿cómo soy un verdadero discípulo? ¿Cómo puedo servirle a este Rey de Reyes, a este Señor de Señores? Porque si yo solamente, y vuelvo a recalcar, vengo los domingos y no sirvo, pues no sirvo. ¿Perdón? El que no sirve, pues no sirve. Entonces, es un desafío en nuestra vida a vivir diferente. Ahora, el verso 27, cuando una vez que ha explicado lo que va a suceder, fíjate lo que el verso 27 dice. Ahora mi alma está entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Él sabía perfectamente qué estaba sucediendo, qué era lo que iba a suceder. Y estaba consciente de ello. El evangelista no dejó pasar por alto el evento del huerto de Getsemaní. ¿Recuerdas que en el huerto de Getsemaní lo que estaba sucediendo era esa tensión que tenía Jesús? ¿Sudaba gotas de sangre? Y hay una enfermedad, aquí hay médicos que saben que eso sucede. La tensión era enorme. Piensa por un momento, tú cuando cometes un pecado, te la pongo muy sencilla, te descubren mintiendo, te descubren robando. ¿Qué tensión hay en ti? Porque vas a sufrir las consecuencias de eso. En el trabajo te pescaron llevándote lo que no es tuyo. Y tienes que llegar con el jefe al día de mañana. ¿Todo ese día vas a estar en tensión? ¿Preocupado por lo que va a pasar? Bueno, imagínate a Jesús que en ese momento va a recibir el pecado, no de Él, porque Él no era pecado. Él fue hecho pecado por nosotros y va a recibir el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad en Él. ¿No era para estar su alma entristecida? ¿No era para que hubiera esa tensión de la que está hablando aquí? El momento es el momento crucial, es un momento de victoria. Pero necesariamente en la humanidad de Jesús se reflejaba ese pecado que iba a estar en Él. Llegaba el momento del juicio. Y dice el verso 29, al oír la voz, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Verso 30, entonces Jesús le dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Y ese evento de la voz es algo que es increíble, porque hay muchas cosas que a veces uno trata como de hacer una teología de lo que no es necesario hacer teología, ¿no? Si tú estudias el Evangelio te das cuenta que hay 3 ocasiones en las cuales ese evento sucede, en donde hay una voz audible y no solamente con Jesús, es decir, él tenía una relación con Dios muy cercana y lo escuchaba constantemente. Aquí se está refiriendo a una voz audible que todos podían escuchar. Y eso solamente sucedió en 3 momentos, en el bautismo, en la transfiguración y en este momento. Ahora, ¿por qué? Ay, sí, no sé. Cuando llegue con el Señor le voy a preguntar. Pero mientras eso sucede, date cuenta que hay muchas cosas que están realmente en este momento veladas, ocultas. Pero lo que Él ha querido dejarnos para nosotros es una reflexión y un desafío siempre. El Evangelio no está diseñado para que vivas en comodidad. El Evangelio está diseñado para que tú vivas siempre pensando que debes abandonar los valores de este mundo y debes enfrentarte en batalla, porque estás en una batalla, al enemigo. Depende de ti si tú quieres tomar esa decisión. Depende si tú quieres ser un soldado
en las huestes de Jesús. Depende de ti si tú quieres todos los días levantarte y estar listo. Un verdadero soldado es aquel que cuando llega observas que el uniforme está sucio, roto, viene con heridas. Tú dudas de un soldado que llega bien planchado y bien limpio. No ha estado en batalla. Entonces nosotros tenemos que ser como esos soldados, en donde día a día lo que estamos buscando es luchar, es estar en la batalla de Cristo. Verso 30. Entonces Jesús le dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender la forma en que iba a morir. Y en el verso 31 lo que nos está enseñando es algo muy sencillo. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo. Ese es el efecto de la cruz. Ese es el efecto justamente del plan que tiene Dios. Que este mundo fuera puesto en juicio. Pero nosotros hemos sido liberados del pecado. ¿Por qué? Cristo entregó su vida. Él recibió nuestros pecados. Observas cómo, aunque no lo dice con claridad, lo que nos está dando es un mensaje de victoria. Lo que nos está diciendo en realidad es: la tienes ganada. Solo falta que creas. ¿Crees? Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Claro, piensa en esto. Los romanos eran especialistas totalmente en el tema de la crucifixión. Especialistas. Ellos llevaban a alguien a la cruz, no era para que muriera en un día. Era para que muriera en varios días sufriendo acerca de no solamente la falta de oxígeno, sino el dolor que provocaba muchas veces la ruptura de las piernas. Entonces, estos hombres lo que estaban tratando de hacer con Jesús era eso, pero Jesús tenía el control en sus manos. Él no estaba a expensas de ser lastimado y quebrado. Él sabía cuándo tenía que entregar su vida y sabía cuándo tomarla nuevamente. Por eso la resurrección, por eso ese es el tema fundamental. La resurrección es la victoria que todos debemos cantar y hablar y decir. Por eso cuando viene Semana Santa, en vez de llorar, que claro, hay un dolor por lo que sucedió, es el momento de victoria en que el cristiano dice: amén, Señor, venciste a la muerte. Y dice, verso 33, con eso quería dar a entender la forma en que iba a morir. La multitud respondió: según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ojo, acuérdate en Daniel 7. ¿Te acuerdas quiénes estuvieron aquí en Grace cuando se predicó Daniel? Yo creo que muchos. En el capítulo 7, este Hijo del Hombre es una frase que se utiliza para Cristo. Y era una frase que le encantaba a Cristo que se utilizara con él. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, esa porción de Daniel 7 es como un calendario profético de todo lo que iba a suceder. Aquí está reflejado. Aquí lo estamos viendo. Aquí se está cumpliendo. Y dice: pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. ¿Estás poniendo tu confianza en Cristo? No falta mucho tiempo. Y si estás desperdiciando el tiempo, probablemente lo que estás poniendo en juego es tu propia vida y la vida de tu familia. El costo no va a ser sencillo. Pero ¿quién tiene la decisión? Tú mismo. Siempre he dicho que el Evangelio de Juan es tan bello que no sé si te ha pasado que cuando quieres recomendar un libro para que alguien empiece a leer la Biblia, dices: el Evangelio de Juan, léelo. Bueno, sí, pero siempre tienes que tener en mente que en realidad es un tratado de teología profundo. A veces nosotros, por las palabras tan sencillas que tiene, simplemente le quitamos esa profundidad que tiene. En el primer servicio
les decía algo. Ok, ya aquí lo tengo. Vamos a suponer que esta es la bota que es Roma. No se parece mucho, pero digamos que así es. Esta es Grecia. Y esta sería el área de Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes cuando nace Jesús? Esta es Galilea, esta es Judea, y aquí está Jerusalén y aquí está Belén. Bueno, ahí nace Jesús. ¿De dónde vinieron los magos de Oriente o los sabios de Oriente? Los sabios de Oriente, ¿recuerdan? Eso fue en su nacimiento. Pero ahora en su muerte, ¿de dónde vienen estos griegos que preguntan por él? De Occidente. Como les dije hace un momento, no vamos a hacer una teología de algo que no necesita hacer teología, pero hay cosas que yo necesito comprender, estudiar, platicar con el Señor y preguntarme, Señor, ¿qué estás enseñando con eso? ¿Acaso estás dando una puerta a todo el mundo gentil? ¿Acaso todos los gentiles tenemos ese acceso contigo? Pues sí, la respuesta es esa. Aquí nos vemos. Hay tantas cosas dentro del propio Evangelio que cuando tú lo vas estudiando y lo vas desmenuzando poco a poco, te vas dando cuenta de que Dios tiene innumerables enseñanzas para tu vida. La primera, que en este punto quiero que recalques y que te lleves a tu casa, es que tú debes poner tu confianza en Cristo. ¿Por qué? Pongan su confianza en la luz mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Y si no colocas tu confianza en Él, puede ser un error que tenga costo. El verso 37 dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando yo empecé a conocer a Cristo, a veces decía, no, es que si yo hubiera sido como estuviera en el tiempo de Jesús, y hubiera visto cualquiera de los milagros, yo sí creo. Yo no hubiera sido como los apóstoles. Hubiera sido bien, no sé, para mí impactante. Bueno, te tengo malas noticias. No hubieras creído. Y viene la explicación del por qué. Dice aquí, primero porque las señales no están diseñadas para eso. Las señales están apuntando para que tú creas que Él es el Hijo de Dios, para que creas que Él es el Mesías, y creyendo, entonces sí, tu vida cambia. Pero no viendo un milagro. ¿Cuántas veces has visto o has escuchado de personas que dicen que Dios les ha sanado del cáncer? Muchas veces. O que ha hecho un milagro en la vida de alguien. Bueno. Ahora la pregunta que te voy a hacer es algo que a todos nos pasa. Si eso fuera que todos creyéramos creyendo solamente en eso que sucedió, entonces nuestra fe sería totalmente firme y fuerte. Pero te pregunto, ¿cuántos de nosotros varones luchamos con nuestro carácter cuando hablamos ásperamente contra nuestras esposas? ¿Muchos? Ok. La Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. Entonces, Cristo está constantemente diciéndote eso. Y cuando yo no creo y no lo hago, yo estoy diciéndole a Dios, yo no creo eso. Es que, Señor, pues tú sabes, mi carácter es así. A mí me enseñaron mis papás a ser así y no lo hago de mala gana. Pero lo que no he entendido es que con eso, en realidad, soy un incrédulo de los mandamientos que Dios tiene en su palabra. Eso a mí en lo particular me muestra que mi vida aún sigue en pecado y que tengo cosas que cambiar y que tengo cosas que humillarme y pedir perdón con mi esposa y hablarle suavemente y pensar cada que voy a levantar la voz, cierra la boca, escucha más y no digas nada. Porque un corazón que aprende a escuchar a Dios es un corazón que se vuelve tierno y amoroso
justamente con los que ama. Y eso mismo sucede en la congregación. Entonces, lo que está aquí señalándonos es que a pesar de las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en ello. Eso precisamente, verso 38, eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Y aquí viene una parte muy importante. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? La respuesta sería, pues muy pocos, ¿no? O casi nadie. ¿Y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pues sí lo ha revelado su poder, pero pocos han creído en Él. Y se está refiriendo a una parte muy interesante de Isaías, Isaías 53. Yo creo que alguna vez has tomado tu Biblia, has leído esa porción que es preciosa. Isaías es un libro que está diseñado en 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos hablan específicamente del juicio de Israel y después de las consecuencias que hay acerca del exilio. Y curiosamente del capítulo 40 al 66 habla 200 años después de lo que sucedió. Entonces, este capítulo 53 está enclavado en algo que se conoce como el canto del siervo sufriente. Es la manifestación estrictamente de que Jesús venía a esta tierra. Y si tú ya entendiste que tus pecados fueron entregados en Jesús y ahora eres libre, piensa por un momento lo que este capítulo 53 dice, y te voy a leer algunos versículos para que tú tengas el contexto claro de lo que estaba sucediendo en ese momento con Jesús. Dice el capítulo 53. Y leo desde el 52 al principio, porque comienza en el verso 13 y dice, miren, mi siervo prosperará. Será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre y se alarmará. A muchas naciones los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. Verso 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Como les dije, muy pocos. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Porque había revelado su poder con todo lo que estaba sucediendo. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. ¿Y qué dice con eso? Que es como si naciera una plantita pequeña en el desierto. Así, sola, solitaria. Eso estaba diciendo. Pero los voy a llevar al versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Tenía o no tenía por qué estar en tensión? ¿Tenía o no tenía por qué Jesús estar pasando el momento más crítico de su vida? ¿Lo hemos valorado? ¿Lo hemos puesto en contexto en nuestras vidas y hemos dicho, Señor, nunca me he puesto a pensar qué estabas pasando en ese momento? Y cómo yo intencionalmente a veces te ofendo y no tomo en cuenta todo eso. Pero hoy es un día de desafíos. Hoy todavía es tiempo. Hoy todavía puedes tomar la decisión simple y sencillamente de creer. Ya he repetido varias veces que el Evangelio de Juan es un blanco y negro. ¿Crees o no crees? Así, sencillo. No necesitas darle muchas vueltas. Dice aquí, el Señor, verso 40, es la otra parte, se está refiriendo a Isaías 6:13. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón. Justamente por eso. ¿Por qué crees que no hay esa creencia firme en el Señor? Porque el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón. Y tu pregunta inmediata puede ser, bueno, pero entonces si Él cegó los ojos y endureció el corazón, pues yo qué tengo ya que ver. Eso mismo sucedió con el faraón.
Pero nada más que déjame decirte una cosa. A Faraón se le dio la oportunidad de que creyera. Y el mismo Faraón, en por lo menos 2 oportunidades, citó a Moisés y Aarón y les dijo, ven, ora por nosotros, que se vayan las ranas. Pero él no quiso. Es extraño porque esta palabra que se utiliza para endurecer el corazón es una palabra que se traduce, yo le decía a mi esposa, tal vez los que han vivido en la época de los 80 se acuerdan que había unos peinados de las damas muy esponjados. Y entonces se agarraba el spray, el Aquanet, o no sé cómo se llame ahora, y empezaba, y medio kilo, media hora después, ok, eso, de fijar eso es endurecer el corazón. A eso se refiere. A que Dios te da la oportunidad de que tú creas o no creas, y que de acuerdo a eso, Él fija tu corazón. Él está constantemente diciéndote, cree en mí, cree en mí. Y tú constantemente a veces dices, no quiero, no quiero. Llega el momento en que el corazón se va endureciendo. Y ya no crees que Él puede. Por eso es bien importante entender estos versos, porque de otra manera los dejas pasar sin la riqueza que hay en ellos. Y dice el verso 41, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Verso 42, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Yo decía y anoté ahí en mis notas, eran judíos, eran creyentes de la secreta, del servicio secreto. De esos que sí creo, yo sí creo en el Señor, pero cuando están con los amigos no son capaces de alejarse porque están contando cosas que no deben. No son capaces de decir yo no voy a ese lugar porque en ese lugar no es conveniente para mi vida. No son capaces a veces simplemente de decir es más importante mi vida y la vida de mi familia y me separo de estos amigos. No somos capaces de eso. Seguimos el ritmo del mundo. Y eso es algo que sucede desde pequeño hasta grande. Y quienes más presión reciben son nuestros jóvenes. Y nosotros debemos estar bien pendientes de sus vidas para ayudarlos a entender que ellos pueden salir de eso. Que ellos pueden simple y sencillamente abandonar eso con el valor que te da Cristo. Enseñándole a nuestros hijos que nosotros mismos podemos ser ese ejemplo de abandonar esas costumbres que pueden ser nocivas para la vida personal y para la vida de mi familia. Tan sencillo como suena el teléfono, dile que no estoy, que habla al ratito. Enseñamos a mentir a nuestros hijos. O voy a algún lugar y me meto en la fila adelante y rompo las reglas. Cuando yo hago cada cosa de esas, estoy dando un mensaje directo al corazón de nuestros hijos para que ellos repliquen y cada vez puedan, en menos posibilidades, hacer esto que estamos viendo. Verso 43. Porque amaban más la aprobación humana, eso es lo que te he dicho, amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Verso 44. Jesús les gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues, verso 45, pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Y lo único que quieren decir esos versos es, lo tienes muy sencillo. Lo único que necesitas es creer en mí, creer que yo puedo transformar esa vida. Si tú crees eso, pues entonces estás viendo al Padre. Verso 46. Yo no he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Por supuesto, porque Jesús es la luz del mundo. Él vino a ser la luz que guía nuestros pasos. Verso 47. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. No voy a juzgar, lo repito, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Y ese es un tema que me hizo estar pensando, ¿en qué tipo de fe
es la que yo ejercito con mi Señor. Porque Él está buscando una fe activa, no una fe que venga y se siente los domingos. Y perdóname que sea claro en eso. Porque si no, Santiago 1:22 no tendría sentido de estar ahí. Santiago 1:22 dice que no nos conformemos con escuchar la palabra. No se conformen con escuchar la palabra, porque se engañan a ustedes mismos. La parte final es la que más me gusta. Llévenla a la práctica. Esa es una fe activa. Esa es una fe que dice, yo soy un discípulo y estoy dispuesta a poner mis manos al servicio del Señor. Estoy dispuesto a ser ese soldado que sale al campo de batalla diariamente con mi esposa, con mis hijos, que está dispuesto a entender qué es la palabra de Dios, guardarla en su corazón, ponerla en práctica, reconocer cuando hay un pecado, llevarlo a los pies de Cristo y pedir perdón. Pero si te estás quedando en medio de ese proceso, estás corriendo un riesgo enorme. Verso 47 lo vuelvo a leer. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Nos lo está diciendo a nosotros. Porque en realidad, ¿por qué no nos va a juzgar? Porque Él no vino a eso. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente verso es el más interesante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo fuera salvo. Ese es el objetivo primordial. Él no ha venido a juzgarnos. Él vino prometiéndonos esta vida eterna. Él vino para que seamos salvos, para que tengamos esperanza en algo, para que nuestra vida en realidad lo que estemos haciendo es vivir una vida diferente, transformada. Verso 48, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Claro, porque va a llegar el momento en que va a haber el juicio. No es este el momento, pero va a llegar el momento. Verso 49, yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Lo que has estado escuchando, los versos que he estado leyendo, eso es lo que tiene que decirte Cristo. Guárdalos, ponlos en tu corazón. Juan 14:21, Juan 14:15, el que me ama guarda mis mandamientos. Juan 14:21 es igual, porque, déjenme buscarlo, para no estropear justamente, Juan 14:21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Tú quieres que eso suceda en tu vida? Guarda los mandamientos en tu corazón, memorízalos, ponlos en práctica. Ese es el desafío que tiene un cristiano que es un discípulo. Y vamos a terminar con esto. Juan 14:2. Verso 49, lo leo nuevamente. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Verso 50. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Y eso me lleva a darle una conclusión y simplemente a dejarte algunos puntos en los cuales tú tienes que estar pensando esta semana. Algo práctico que te lleves.
Tienes que vivir una vida que en realidad glorifique a Dios. Tienes que ser congruente con lo que dices ser. Si tú dices ser un discípulo, que tus acciones reflejen eso. Dios hoy mismo te ofrece que tengas una fe activa. Lo único que quiere es que creas que Él es el Hijo de Dios y que tiene el poder para cambiar tu vida. Dios te sigue animando a poner tu confianza en Él. No pierdas el tiempo en lo que este mundo te ofrece. Tu vida y la de tu familia pueden ser el costo que pagues por no hacerlo. Y Dios te da la opción hoy mismo de reconocerlo como tu Rey y Señor. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es como esa espada, Señor, una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos. Te pedimos hoy, Señor, que nos llevemos tu palabra en nuestro corazón, que la guardemos, Señor, que tengamos esa posibilidad de analizarla, meditarla y discernirla, Señor, para que podamos llamarnos verdaderamente tus discípulos. Sé que no va a ser fácil, Padre, pero tú estás al frente de nuestras batallas. Y por eso, Dios, es que te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén.